día de hoy, en el gran seminario, vamos a hablar de síndrome de dolor lumbar postoperatorio persistente. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y mis asesores para esta charla fueron el doctor Carlos Ruiz y el doctor Gustavo Giraldo. Vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de una mujer de 62 años que tiene un antecedente de una laminectomía en el año 2017, nivel L4, L5, según refiere la historia, para un dolor lumbar refractario, que acude a consulta por un dolor lumbar urente en región lumbar y en región glútea, que se irradia por el miembro inferior derecho hasta el nivel de la rodilla. Al examen físico es notorio que la paciente tiene una limitación severa a la movilidad lumbar y un área muy clara de alodinia y disestesia en la región lumbar. No tiene déficit motor, ni sensitivo, ni alteración en los reflejos. La paciente aporta una electromiografía de mayo del 2020 que es normal en las cuatro extremidades y nos aporta esta radiografía, API lateral de columna lumbosacra. Como pueden ver, apreciamos una anterolistesis grado 1, L4, L5, y en las radiografías dinámicas en flexión y extensión, pues no vemos mayor progresión de esa listesis. También la paciente nos muestra una resonancia magnética reciente. Aquí vemos un corte en una secuencia T2, un corte sagital y un corte axial en una secuencia T1 contrastada. Podemos ver una imagen hiperintensa, captante del medio de contraste en el área de laminectomía sobre el saco tecal y en unos cortes sagitales a nivel de los forámenes vemos que no se evidencian estenosis críticas o compresiones de las raíces emergentes, tanto a nivel derecho como a nivel izquierdo. Entonces, de este caso nos surgen dos preguntas principales. ¿Cuál es la causa principal del dolor lumbar persistente posoperatorio en la paciente? ¿Y qué opciones de manejo podemos brindarle a la paciente? El día de hoy vamos a hablar de la definición de este síndrome, algunos conceptos de su epidemiología, la etiología, cómo se realiza el enfoque diagnóstico de estos pacientes. Vamos a hablar algo general de las patologías más comúnmente implicadas y a dar unas conclusiones. El síndrome de dolor lumbar postoperatorio persistente se describió en 1991 en el Servicio de Neurocirugía de Johns Hopkins y se denominó como síndrome de cirugía de espalda fallida. A la actualidad no hay un diagnóstico, no hay una definición, digamos, uniforme entre la literatura. Se describe principalmente como un síndrome clínico constituido por un espectro de patologías que van a condicionar diferentes signos y síntomas en pacientes que se han sometido a cirugías de la columna lumbosacra por diferentes motivos. Y todo esto va a condicionar una falla para alcanzar las expectativas del cirujano o del paciente. El síntoma principal será el dolor lumbar. En la literatura podemos encontrar diferentes nomenclaturas. Tenemos el síndrome de cirugía de espalda fallida, que fue el primero, el síndrome de espalda fallida, el síndrome de cirugía espinal, síndrome poslaminectomía, y más actualmente se ha venido denominando síndrome de dolor lumbar postoperatorio persistente. En este seminario, pues queremos proponer que este sea el nombre adoptado para esta patología por tres razones. Primero, el término espalda fallida da una idea errónea de que esa espalda va a fallar a cualquier manejo terapéutico que le demos, y esto no siempre es así. Segundo, porque como cirujanos tenemos un papel importante en el manejo de esta condición y no siempre la que falla es la columna del paciente. Muchas veces hay un fallo en el planeamiento quirúrgico, en el diagnóstico preoperatorio, en la selección de los candidatos quirúrgicos por parte del cirujano, y es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, esto es una enfermedad que tiene muchos factores psicológicos, sociales y laborales, más allá de la biomecánica espinal y los factores anatómicos,
que denominan el nombre de espalda fallida. El dolor lumbar, pues, es la principal causa de discapacidad en la población a largo plazo. El dolor lumbar que amerita una atención médica puede ser tan alto como hasta el 32% y por eso siempre será importante hablar de temas relacionados con él. Pero cuando nos centramos en la patología lumbar degenerativa específicamente, vemos cómo este artículo publicado en la revista Spine en el año 2019 nos muestra un claro incremento de los manejos quirúrgicos hacia los pacientes mayores de 65 años con patología lumbar degenerativa, con un pico hacia los 60 y 79 años. Cuando revisamos las principales patologías que son manejadas de forma quirúrgica, tenemos la escoliosis degenerativa, la espondilolistesis y la estenosis espinal como los principales diagnósticos, seguida de la herniación discal y la degeneración discal. Esto denota que el riesgo de padecer este síndrome ha aumentado a través de los años y probablemente continúe en aumento. Cuando hablamos de la epidemiología del dolor lumbar postoperatorio, no tenemos una incidencia exacta, y esto es porque la mayoría de estudios son antiguos y presentan ciertos errores metodológicos. Sin embargo, en algunas cohortes hemos visto incidencias tan altas como hasta el 50% en cuanto a alcanzar la satisfacción del paciente con los procedimientos quirúrgicos. Y algo que debemos tener claro es que los resultados en estos pacientes siempre son decrecientes. Los resultados positivos después de una segunda cirugía son hasta el 30% en las series descritas, 15% en una cuarta cirugía y 5% en una quinta cirugía. Eso quiere decir que a medida que generamos una intervención quirúrgica en los pacientes, vamos a tener peores resultados. Algunas de las etiologías más comúnmente enumeradas en los estudios prospectivos son la laminectomía y la microdisectomía con incidencias de hasta el 40 y 19% respectivamente. Como bien lo dijimos en la definición, es un síndrome clínico que está constituido por diversas patologías. Y estas son las patologías más comunes, de las cuales vamos a hablar posteriormente. La estenosis residual, el disco doloroso, la pseudoartrosis, la hernia recurrente, el dolor neuropático, entre otros. La etiología es lo primero que debemos tener en mente cuando abordamos estos pacientes. Siempre será una etiología multifactorial y se clasifican factores preoperatorios, quirúrgicos y posoperatorios. Entre los factores preoperatorios tenemos factores relacionados con los pacientes y factores relacionados con la cirugía. En amplias ocasiones, como cirujanos, tendemos a darle mucha importancia a los factores anatómicos y morfológicos que podemos corregir de forma quirúrgica. Pero es muy importante en esta condición prestar atención a los factores psicológicos. Se han realizado estudios prospectivos, como este estudio que traigo de la revista Spine, que han mostrado que los factores psicométricos y laborales se asocian de forma más significativa desde el punto de vista estadístico a la incapacidad a largo plazo y al dolor crónico que los factores morfológicos, tanto en resonancia como en discografía. O sea que cuando encontramos pacientes con predictores psicosociales adversos, es importante las valoraciones psiquiátricas y la estabilización de estos factores en conjunto con el manejo quirúrgico. Desde el punto de vista quirúrgico, una mala técnica también puede causar igualmente de forma significativa este síndrome. La causa más frecuente desde el punto de vista quirúrgico es la descompresión inadecuada con la estenosis residual y el lugar más frecuente es el receso lateral y los forámenes. También es importante tener en cuenta que una descompresión exagerada puede llevar a la inestabilidad y la inestabilidad posoperatoria es un factor de riesgo para una reintervención y dolor posoperatorio persistente. Cuando se genera una descompresión de más del 33% de la superficie articular de forma bilateral, más del 50% de forma unilateral, tenemos 3 veces más riesgo de presentar una reintervención por inestabilidad subsecuente. También se ha descrito el nivel incorrecto de cirugía, que puede ser hasta el 2.7%, y esto ha venido en aumento con las técnicas mínimamente invasivas y la exposición limitada. Hay que tener en cuenta que si bien los resultados positivos son descendentes, la inestabilidad es ascendente y puede ser tan alta como hasta el 50% de ausencia de fusión hacia la cuarta intervención en estos pacientes. En cuanto a los factores postoperatorios, tenemos algunas patologías que vamos a nombrar posteriormente, como la herniación recurrente, la enfermedad del segmento adyacente y las alteraciones del balance espinal, de las cuales vamos a hablar. Cuando enfocamos
desde el punto de vista diagnóstico de estos pacientes, es importante volver al pasado, determinar qué historial psiquiátrico tiene, qué posibles ganancias secundarias tienen los pacientes, qué comorbilidades, porque algunos manejos como la quimioterapia y la radioterapia pueden dar dolor persistente en el posoperatorio. Siempre hay que confirmar el diagnóstico inicial para determinar si la cirugía estaba indicada o no y con las imágenes pre y posoperatorias determinar si se realizó de forma técnicamente correcta el procedimiento, determinar qué manejos farmacológicos actuales está teniendo el paciente para saber si estamos frente a un verdadero caso de dolor posoperatorio persistente. Sin duda, el síntoma más importante en esta patología es el dolor. Y lo que vamos a hacer es comparar la sintomatología pre y posoperatoria. Un dolor que tiene un carácter de diferente intensidad y que inicia en el posoperatorio temprano nos tiene que hacer pensar en una complicación posoperatoria o intraoperatoria. Una de ellas es la infección del sitio operatorio, que es una de las causas de no mejoría del dolor después de una intervención de un paciente de cirugía espinal. Pero si el paciente presenta un dolor en el posoperatorio inmediato de carácter radicular, también en presencia de instrumentación tenemos que sospechar una complicación con el material. En el caso de que los pacientes presenten un dolor posoperatorio que tiene las mismas características que en el preoperatorio, siempre debemos sospechar una falla técnica intraoperatoria, es decir, un nivel incorrecto o una descompresión inadecuada del el nivel intervenido. Adicionalmente, tenemos que determinar cuál es el tipo y el inicio y la irradiación predominante del dolor, porque nos va a sugerir diferentes patologías. Los dolores de tipo mecánico van a hacernos pensar más en dolores discogénicos, facetarios y osteomusculares, y los dolores radiculares nos hacen pensar en otras patologías, como estenosis residual, herniación discal recurrente, fibrosis epidural, entre otras. Al igual que en la mayoría de dolores lumbares posoperatorios, vamos siempre a buscar signos de bandera roja, pero aquí cobra mucha importancia las banderas amarillas, que no son más que estresores psicosociales que, como ya vimos en el estudio previo, son indicativos de cronicidad y discapacidad a largo plazo en el dolor posoperatorio. Siempre en el examen físico debemos tener en cuenta que hay patologías que generan dolor lumbar sin originarse en la región lumbar y por eso tenemos que examinar las articulaciones aledañas, la articulación sacroiliaca, la cadera, las rodillas. No olvidarnos de realizar maniobras como el test de Gaslen, test de Faber, que son importantes para la sacroilitis, interrogar si el paciente puede presentar algún tipo de bursitis, o algún tipo de síndrome miofacial glúteo, que son diagnósticos diferenciales que siempre hay que tener en cuenta. También es importante interrogar si podemos estar ante un caso de simulación. Hay test como el test de Waddle o el test de Hoover que cuando son positivos nos condicionan un alto valor predictivo positivo para no mejoría y discapacidad a largo plazo. También es importante en el examen físico mirar cómo está la herida. Recordemos que la infección del sitio operatorio puede tener cambios tan sutiles como una secreción serosa. Solo el 40% de los pacientes pueden presentar fiebre. Entonces, en muchas ocasiones es un diagnóstico que se hace con alta sospecha. Entonces, siempre hay que tenerla en cuenta ante pacientes que no mejoren de su dolor en el posoperatorio o que venían mejorando y vuelvan a presentar nuevamente dolor. En cuanto al enfoque terapéutico de esta condición, debemos tener en cuenta que siempre el manejo debe ser multidisciplinario, por neurocirujanos, médicos del dolor, fisiatras, psiquiatras, fisioterapeutas. Los AINES van a ser la piedra angular del manejo del dolor axial. Ya hay diversos metaanálisis, como este publicado en el 2012, donde se demuestra su inutilidad en el dolor de tipo radicular. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la COX-2, que si bien in vitro muestran mejoría en la generación del cartílago articular, no tienen diferencias con los AINES clásicos en los estudios prospectivos con seres humanos. El paracetamol no ha mostrado eficacia como manejo único en el dolor lumbar crónico, ni en mejoría de la discapacidad, ni en mejoría del dolor lumbar, pero cuando se asocia a medicamentos de tipo opioide, se han demostrado como medicamentos muy importantes en el manejo de la analgesia multimodal. También tenemos opioides fuertes que van a ser de manejo por el médico del dolor. Sin embargo, nosotros podemos utilizar opioides débiles, ¿sí? Como el tramadol o la codeína, para tratar de disminuir las reacciones adversas derivadas del manejo crónico con AINES. Los antidepresivos como duloxetina y venlafaxina tienen un efecto dual, ¿sí? Por sus fenómenos de recaptación de calcio y de GABA,
manejando patologías psiquiátricas y dolor de predominio neuropático. Los anticonvulsivantes agonistas del GABA, como la pregabalina y la gabapentina, también han mostrado una mejoría importante en estos pacientes. Hay algunos metaanálisis, como este publicado en el 2014 en la revista Pain, que muestran un predominio de eficacia en la pregabalina sobre la gabapentina, lo que es actualmente el recomendado como primera línea en estos pacientes. Otro manejo que tenemos en el armamentario contra estos pacientes son los bloqueos. Los bloqueos son de diversos tipos: bloqueos del ramo medial, bloqueos facetarios, foraminales, interlaminares. Los bloqueos se realizan mediante inyecciones que buscan generar un alivio del dolor con anestésicos y antiinflamatorios. Sin embargo, se han venido realizando cada vez menos, tal vez por algunas alarmas que han surgido por la FDA desde el año 2011 y 2014, de algunas complicaciones serias como son el infarto medular, infartos occipitales, retinitis, edema cerebral, incluso en algunos pacientes muerte. Y esto es porque los esteroides, como ustedes pueden ver en estas fotos de microscopía óptica, se dividen en particulados y no particulados. Y con algunos esteroides particulados, como la triamcinolona y la metilprednisolona, pueden haber embolismos hacia la circulación espinal y cerebral y generar complicaciones. Por eso la recomendación actual es cuando generemos o vayamos a practicar bloqueos por encima del E2, principalmente en los pacientes operados de columna, utilizar esteroides no particulados como la dexametasona. Entonces vamos a hablar de algunas patologías frecuentes que vamos a encontrar en este síndrome de dolor lumbar postoperatorio y de su cuadro clínico y manejo a grandes rasgos. El primero va a ser la estenosis residual. Es la causa principal de dolor lumbar postoperatorio persistente, se encuentra hasta en el 30% de los pacientes y la clínica es muy variada, porque como pueden ver, la compresión residual puede ser en la zona subarticular, en la zona central, pedicular o extraforaminal. En general, los pacientes presentan un periodo libre de dolor muy corto, pero en el postoperatorio inmediato presentan el dolor que los motivó a la intervención. Aquí el diagnóstico es inicialmente determinar si el paciente presenta o no instrumentación. En ausencia de instrumentación, el estudio de elección va a ser la resonancia magnética que nos demuestre la presencia, o mejor dicho, la persistencia de una compresión nerviosa, y en presencia de instrumentación, pues los estudios de mielografía van a ser muy útiles para determinar la presencia o ausencia de alguna compresión en los estudios dinámicos o estáticos. El tratamiento, como dijimos, inicialmente la mayoría de estas patologías será conservador. Estos pacientes pueden ser manejados con fisioterapia, medicamentos, incluso bloqueos cuando están indicados, medicamentos antineuropáticos por un tiempo no mayor a 6 meses, pero en el caso de que no mejoren o que tengan alguna focalidad neurológica o un dolor muy intenso, se puede optar por el manejo quirúrgico. Y el manejo quirúrgico debe hacer énfasis en la descompresión de las áreas más comúnmente involucradas en la estenosis residual, como el área foraminal y el receso lateral, siempre teniendo muy claro evitar una descompresión excesiva para no aumentar el riesgo de una cirugía futura por una inestabilidad y una enfermedad del segmento adyacente. La pseudoartrosis es otra patología ampliamente asociada. Se define como esa fusión ósea sólida fallida posterior a procedimientos espinales y es una complicación conocida de la fusión espinal. Se puede presentar hasta en el 14% del dolor lumbar postoperatorio persistente y puede ser desde el 5 al 35% de los casos de una fusión espinal. Los factores de riesgo principales son el consumo del tabaco y nicotina, el consumo de AINES, los pacientes con diabetes, aquellos que consumen dexametasona. También es importante el número de niveles fusionados, teniendo un mayor riesgo a partir de 3 niveles fusionados. Y es importante el balance espinal, como vamos a ver posteriormente, para el desarrollo de pseudoartrosis también. Clínicamente, es curioso que no todos los pacientes con esta patología presenten un deterioro clínico o en la funcionalidad. En fases tardías, estos pacientes pueden llegar a presentar algunos signos o síntomas neurológicos, pero lo más común es que cuando presenten manifestaciones clínicas sea un dolor de predominio axial, de tipo mecánico. El diagnóstico gold estándar va a ser la revisión quirúrgica de esa masa de fusión. Sin embargo, generalmente vamos a empezar con una radiografía
que es el estudio más disponible y económico, pero como ven tiene una mala correlación con el gol estándar, solo el 64%. Aquí lo que podemos ver desde el criterio diagnóstico radiográfico es la radiolucidez alrededor del material, que habla de reabsorción ósea, y también podemos tener signos de inestabilidad, como el movimiento mayor a 3 milímetros o la deformidad angular mayor a 5 grados, que nos puede hablar de una pseudoartrosis en nuestros pacientes. La tomografía es el estudio actualmente que tiene una mayor sensibilidad para el diagnóstico de la pseudoartrosis. También vamos a ver hipodensidad alrededor del material, ¿sí? Signos de aflojamiento. Podemos ver signos de inestabilidad y cuando realizamos reconstrucciones tridimensionales coronales o sagitales, también podemos ver la ausencia de fusión ósea. Aquí vemos una imagen comparativa de pacientes con tornillos transpediculares, donde vemos la comparación entre imágenes de radiografía e imágenes de tomografía. En cuanto a la fusión intercorporal, aquí la modalidad de elección es el ataque helicoidal con cortes finos. Este es un estudio prospectivo que se realizó en pacientes sometidos a esta intervención, donde se siguieron por 5 años y se demostró que una zona hipodensa mayor a 1 milímetro alrededor de la caja intersomática a los 12 meses del posoperatorio temprano tiene alto valor predictivo positivo para el diagnóstico de pseudoartrosis permanente. Es importante tener en cuenta que hasta un 6% de los pacientes fusionados, o mejor dicho, que no han logrado fusión a los 12 meses después de la cirugía, pueden lograrlo en los 2 años subsecuentes, que es lo que se ha demostrado en diversos estudios. Es importante entender que la indicación de esta patología para su manejo es clínica, porque muchos de estos pacientes no van a tener repercusión clínica aún en presencia de pseudoartrosis, y es por eso importante realizar un seguimiento radiográfico. Se ha informado casos de pseudoartrosis incluso asintomática hasta 10 años después de la intervención, con operaciones también tardías. Cuando nos decidimos manejar esta patología, pues hay que optimizar los factores de riesgo que llevaron a pseudoartrosis a estos pacientes, de los cuales ya hablamos. Los principios del tratamiento van a incluir estabilizar esa fijación posterior que ya está suelta mediante reinjertos y cambios en los puntos de anclaje. Miren cómo desde el 93 ya se hablaba de que la instrumentación rígida y la fusión posterolateral tenía mejores tasas de fusión que la fusión posterolateral sola o la instrumentación semirrígida, y posteriormente se demostró como la fusión intercorporal tenía mejores tasas de fusión que la instrumentación rígida sola con la fusión posterolateral. Esto ha llevado a que diversos autores recomienden que tanto para el manejo como para la prevención de la pseudoartrosis, en el contexto de una falta de unión posterolateral, nosotros se recomiende siempre considerar la fusión intercorporal en estos pacientes. En el caso de la hernia discal recurrente, tenemos que se define como aquella herniación que se da en el mismo nivel intervenido y que puede ser ipsi o contralateral al área intervenida. Típicamente es un cuadro clínico que se da 6 meses, después de 6 meses de la intervención, y esto es un criterio quirúrgico claro para diferenciarlo con la estenosis residual, y puede explicar hasta el 20% de los casos de dolor lumbar postoperatorio persistente. Algunos factores de riesgo son el tabaquismo, la modalidad importante, por eso los pacientes menores de 55 años tienen mayor riesgo. Los cambios MODIC tipo 1, que se asocian con inflamación e inestabilidad, también se considera que son un factor de riesgo. Y aquellos pacientes que tienen alteraciones del balance espinal también tienen mayor riesgo de presentar menores tasas de fusión y mayor proporción de hernia discal recurrente. Clínicamente, estos pacientes pueden presentar un dolor igual al que motivó la intervención o diferente al ser contralateral, pero por la misma raíz comprometida. En promedio, 15 a 20 meses posterior a la intervención, estos pacientes presentan un dolor radicular intenso y el diagnóstico va a realizarse con resonancia sin y con contraste, porque hay otras causas de compresión en el canal que pueden tener una captación diferente al contraste, como son, por ejemplo, la fibrosis posoperatoria, que vamos a ver posteriormente. El manejo inicialmente en estos pacientes va a ser conservador, ¿sí? Manejos con analgesia, fisioterapia y bloqueos cuando están indicados, pero en el caso de que el manejo conservador falle o el paciente presente un déficit neurológico o una evidencia de inestabilidad espinal, siempre la cirugía va a ser el manejo indicado. No hay un esquema o un algoritmo de manejo en este momento claro, sin embargo, diversos estudios prospectivos proponen que en el caso de una primera recurrencia discal en ausencia de inestabilidad,
lo que se debe hacer es una microdisectomía únicamente. Pero en el caso de una segunda recurrencia o una primera recurrencia en presencia de inestabilidad, se debe abogar por una microdisectomía más un mecanismo de fusión. La fibrosis posoperatoria es definida como una hiperplasia de la cicatrización posterior al retiro de la lámina y del ligamento amarillo y, como pueden ver, involucra tanto al saco fecal como a las raíces adyacentes, incluso puede ser intradural. La presencia de esta cicatrización exagerada predispone al paciente 3.2 veces más de presentar dolor lumbar posoperatorio persistente, y fisiopatológicamente lo que pasa es que esta fibrosis altera la circulación del líquido cefalorraquídeo y se altera la nutrición mediada por el líquido de las raíces espinales. Pero también hay un fenómeno de compresión vascular que genera una hipoperfusión de las raíces, y todo esto va a conllevar a inflamación radicular, liberación de radicales libres, infiltración por fibroblastos y mayor fibrosis. Entonces, este es un círculo vicioso continuo de fibrosis. Esto típicamente se presenta entre 3 y 20 años del posoperatorio, puede ser muy tardío, pero usualmente se da entre las 6 semanas y 6 meses posoperatorios. Como ustedes pueden ver, la tasa de dolor lumbar posoperatorio persistente explicada por esta condición es tan alta como del 20%. Sin embargo, la vemos presente hasta en el 10% de los pacientes intervenidos de la columna, y al realizar una segunda cirugía puede ser tan alta como del 60%. Y esto ya nos va dando una idea de que el manejo en estos pacientes probablemente no es quirúrgico, porque con cada cirugía de vía abierta va a aumentar el grado de fibrosis. Clínicamente es muy característico, como en el caso que vimos al inicio de la presentación, los pacientes tienen un dolor dermatómico que típicamente es urente y que se asocia a un área de alodinia clara, ¿sí? Estos pacientes pueden tener una movilidad normal o puede ser exacerbado por la actividad, porque esta fibrosis reduce la capacidad de las estructuras espinales para hacer frente a los cambios degenerativos o los movimientos de la columna. Y el diagnóstico podemos hacerlo por varios métodos. Tal vez el más utilizado es la resonancia magnética, donde podemos ver una disposición anómala de las raíces en el saco tecal. Miren cómo estas raíces están en la pared lateral del saco. Podemos ver una fibrosis intradural, donde tenemos unas raíces muy apiñadas con un patrón anormal. Incluso podemos ver unas raíces hacia la pared superior del saco en una disposición claramente anómala. También puede hacerse diagnóstico por otros métodos como la fibroscopia, de la cual vamos a hablar posteriormente. Desde el punto de vista del manejo, hay que tener claro que por vía abierta no es corregible quirúrgicamente. Se han hecho diversos estudios prospectivos, incluso ensayos clínicos, donde se ha intentado realizar una resección del área fibrótica, injertos de grasa libre, se ha utilizado drenes de succión, se han utilizado depósitos de esteroides intralesionales, hialuronidasas. Nada de esto ha tenido eficacia. Las series que reportan mayor mejoría con el manejo quirúrgico no pasan del 30%. Además, el hecho de operar a un paciente con estos grados de fibrosis hace que la cirugía sea muy riesgosa desde el punto de vista neurovascular y del desgarro dural. El manejo sin duda es multidisciplinario, pacientes manejados por medicina del dolor, fisiatría, psiquiatría, psicología, con alivios parciales en el 50% de los casos. Por ende, aquí lo principal va a ser la prevención de esta fibrosis. Algo de lo cual se ha venido hablando recientemente es la fibroscopia. La fibroscopia es una técnica mediante la cual, por medio de una cámara, se realiza una visualización del canal epidural y se puede realizar adicionalmente imágenes de epidurograma con contraste por medio de una inyección de contraste por el hiato sacro, y podemos visualizar las raíces espinales, ¿sí? Y determinar si tienen un patrón de disposición anormal. Miren, por ejemplo, este paciente que fue sometido a una instrumentación tiene una amputación de las raíces en el lado izquierdo, principalmente del E5. Entonces, lo que se hace básicamente es realizar estos estudios de imagen y luego, bajo visión directa por la epiduroscopia, realizar una liberación mecánica de las adhesiones por un balón Fogarty o mediante radiofrecuencia. También incluso se pueden realizar inyecciones de medicamentos al canal, que han mostrado mejoría en algunas series prospectivas de hasta el 80% de los pacientes en necesidad de medicamentos y discapacidad. Entonces es un manejo que es interesante en esta patología.
También, pues no debemos olvidar la estimulación espinal, tiene diversas indicaciones y una de las indicaciones, la más común tal vez, es el síndrome de dolor lumbar postoperatorio persistente, y entre las indicaciones también está la fibrosis epidural y la aracnoiditis. Recordemos que esta es una técnica que se usa para los dolores de predominio radicular, que es su principal beneficio en pacientes que tuvieron un procedimiento técnicamente exitoso, es decir, no tienen una causa anatómica corregible, pero que persisten con el dolor. En cuanto al dolor facetario, eh, tenemos las tres causas principales de su patología, que son la artritis degenerativa, el tropismo y la inestabilidad. La artritis degenerativa, pues va a ser un continuo de degeneración espinal entre la patología facetaria y la enfermedad discal degenerativa, presentándose con pérdida del espacio articular, ¿sí? Pérdida del líquido sinovial, aumento de la formación ósea excesiva periarticular y degeneración discal acompañante. Cuando hablamos de tropismo facetario, vamos a hablar de esa disposición anómala en el plano coronal de las facetas que genera un estrés asimétrico en las mismas, conduciendo a dolor. Y también podemos tener inestabilidad si tenemos por estas dos patologías previamente mencionadas, fracturas y deslizamientos espinales. Si bien la patología facetaria es muy frecuente en la lumbalgia crónica, en este síndrome solo aporta el 5% de los casos. Clínicamente es difícil diferenciarla porque tiene características mecánicas e inflamatorias en su dolor, ¿sí? Pero se caracteriza por ser un dolor de la línea media, algo lateral a la misma, que se desencadena por la palpación de las articulaciones facetarias y que puede tener un fenómeno de pseudoirradiación hasta la fosa poplitea o la rodilla. Desde el punto de vista diagnóstico es importante tener claro que los cambios degenerativos en la imagen, o sea, la degeneración imagenológica no se correlaciona con la clínica. Un 15 a 20% de los pacientes con imágenes con pseudoartrosis y con degeneración facetaria no van a tener síntomas. Podemos tener un abordaje diagnóstico desde la radiografía lateral, AP y oblicua para ver la integridad de la articulación facetaria. También podemos hacer uso del ATAC con todos los cambios previamente mencionados, incluso de la resonancia, donde van a ser muy útiles las secuencias de STIR y T2, que nos pueden mostrar edema intraarticular con aumento del líquido sinovial, edema óseo, hipertrofia del ligamento amarillo, entre otros cambios degenerativos. Incluso en pacientes con una alta complejidad diagnóstica se ha descrito el uso de la gammagrafía con tecnesio 99 para determinar si hay cambios de actividad osteoblástica e inflamación secundaria a procesos sinoviales y remodelamiento óseo. El tratamiento, como la mayoría de patologías, va a ser conservador inicialmente. Aquí sí tienen un papel muy importante los bloqueos facetarios, intraarticulares y el ramo medial. Tienen, digamos, una amplia eficacia en estos pacientes y se consideran positivos o eficaces cuando el paciente recupera el 80% de mejoría en su dolor y puede realizar los movimientos que antes no realizaba. Y esto es importante porque si se considera positivo, los pacientes pueden beneficiarse de la neurolisis en el caso de un dolor refractario. Y esta neurolisis puede hacerse con frío, que es lo que conocemos como la crioneurolisis, o con calor, que es la radiofrecuencia, o desde el punto de vista químico, con fenol y alcohol. Y esto también genera una mejoría importante en los pacientes. La patología del segmento adyacente tiene un continuum que va desde la degeneración hasta la enfermedad del segmento adyacente. La degeneración del segmento adyacente son los cambios radiográficos degenerativos observados en los niveles adyacentes a una fusión espinal previa, pero esto no necesariamente se correlaciona con la clínica. Cuando hablamos de signos y síntomas clínicos como dolor intratable, mielopatía, radiculopatía o deformidad, estamos hablando de enfermedad del segmento adyacente. Si bien la etiología es multifactorial, tenemos que lo que relatan los principales autores son un aumento de las presiones intradiscales en los segmentos adyacentes a la fusión. Esto conlleva un aumento de las cargas facetarias y también se ha visto un aumento del movimiento en los niveles adyacentes. Cuando presentamos alteraciones en el balance espinal, principalmente una alteración en el mismatch incidencia pélvica ángulo-lumbar, vamos a tener mayor proporción de enfermedad del segmento adyacente. Miren, este caso es un paciente que fue sometido a una instrumentación y vemos como en los seguimientos posteriores un disco que estaba totalmente sano presenta una degeneración acelerada por un aumento de las presiones intradiscales. También tenemos este caso de un paciente sometido a un procedimiento de instrumentación y
y cómo presenta una deformidad tanto en el plano coronal como en el plano sagital durante el seguimiento. Otro paciente con una anterolistesis L5-S1 que se instrumentó los niveles L4 a S1 y en el seguimiento presentó una nueva anterolistesis L3-L4. Asimismo, como cambios facetarios, hipertrofia facetaria y degeneración discal secundaria a estos procesos de fusión espinal. Entre algunos factores de riesgo, pues tenemos la avanzada, la artritis reumatoidea, el IMC aumentado, una mala alineación espinal y, como habíamos hablado en la pseudoartrosis, los niveles de fusión. Tener más de 3 niveles de fusión o instrumentación genera un riesgo 3 veces mayor de una nueva cirugía. La lesión quirúrgica de la articulación facetaria también plantea mayor riesgo. El hecho de terminar una instrumentación larga en los niveles L5 tienen 1.7 veces más riesgo de presentar una enfermedad del segmento adyacente. Es importante también tener en cuenta los parámetros espinopélvicos, como vamos a hablar posteriormente. Las degeneraciones discales en los niveles adyacentes a la instrumentación, es decir, grados firman 3 en adelante, tienen mayor riesgo de enfermedad del segmento adyacente. Ya para terminar, de balance espinal, pues hemos hablado en las charlas recientes con el doctor Felipe Gutiérrez y el doctor Felipe Peláez, pero es importante tener en cuenta que estos parámetros deben ser siempre revisados por el cirujano que va a realizar una instrumentación y tener en cuenta que hay umbrales de alineación ajustados por edad para los pacientes que vamos a someter a una instrumentación y hay ciertos parámetros que debemos perseguir tanto en la alineación sagital, en los parámetros espinopélvicos y en su relación con los parámetros espinales. Entre las causas principales que ha descrito Schwab en sus artículos para tener un dolor posoperatorio persistente y un imbalance sagital después de cirugías, tenemos principalmente una falla para crear una lordosis adecuada y una degeneración discal del segmento adyacente. También es importante recordar que en los pacientes mayores de 75 años, estos parámetros pueden ser diferentes. Lo que hemos visto es que en esta población se da un aumento de la cifosis torácica, ¿sí? Se da una disminución de la lordosis lumbar, un aumento de la misma incidencia pélvica, lordosis lumbar, un aumento del SBA, y esto hace que estos pacientes puedan no requerir una corrección tan rigurosa y podamos tolerar umbrales más amplios. Ya para terminar, traemos este algoritmo diagnóstico. Cuando estamos ante un paciente con dolor lumbar posoperatorio persistente, dependiendo de la anamnesis y el examen físico, vamos a orientar unos estudios diagnósticos. Es importante identificar 3 casos: pacientes con patología espinal identificable, pacientes con dolor sin patología identificable. Cuando tenemos una patología espinal o morfológica identificable, vamos a tener pacientes con hernia discal recurrente, que vamos a dividir entre primera o segunda recurrencia, presencia de una inestabilidad para definir su manejo, pacientes con una alteración del balance espinal, pseudoartrosis o inestabilidad, donde probablemente aquí el manejo será la reintervención, o en pacientes sin una patología espinal demostrable, donde podemos tener 2 tipos de dolor predominante, un dolor axial o radicular. En los dolores axiales principalmente nos enfrentaremos al dolor discogénico o facetario, donde tendremos que realizar un diagnóstico y un manejo según sea. Y en los dolores de tipo radicular, pues vamos a determinar inicialmente que no tenga una patología compresiva que podamos resolver quirúrgicamente, y en el caso de que no la tenga, pues vamos a dar un manejo óptimo, principalmente con la pregabalina. Como conclusiones de esta charla, pues el dolor lumbar postoperatorio persistente es una patología muy frecuente y que va en aumento, como pudieron ver. Es fundamental el enfoque diagnóstico adecuado de estos pacientes porque de él va a depender la terapéutica y el manejo siempre debe ser multidisciplinario para lograr una mejoría importante en los pacientes. Muchas gracias. Mauro, muy buena exposición. Yo pienso que cuando estamos ante un dolor lumbar posquirúrgico siempre vamos perdiendo, pero hay 2 tipos de pacientes que hay que prestarle mucha atención. El primer paciente es el que operamos de hernia de disco, que tiene algo de estenosis foraminal y nos queda con dolor. Yo pienso que dolor radicular,
yo pienso que ese paciente se debe reintervenir rápidamente, hacerle una facetectomía y una fusión para lograr una descompresión completa de la raíz. Y el segundo tipo de paciente es aquel que le ponemos un tornillo mal colocado, ese tornillo queda en contacto con la raíz y nosotros a veces digamos, por evitarle al paciente un segundo procedimiento, le iniciamos manejo médico y ese manejo médico lo retardamos más de una semana y ahí es cuando el paciente queda con un dolor persistente. Ese tipo de pacientes se debe reintervenir, ojalá en la primera semana. Yo pienso que ante el dolor lumbar postquirúrgico siempre vamos perdiendo y es una patología más para los médicos del dolor. Ojalá que Adriana, si está conectada, nos diera alguna luz con este tipo de pacientes, pero definitivamente lo más importante es seleccionar muy bien el paciente. Nosotros, por lo general, cuando tenemos un dolor lumbar y hemos hecho las cosas bien, nos equivocamos en la selección del paciente y no detectamos que el paciente tenía un trastorno psicológico, un trastorno de la personalidad o tenía un conflicto laboral y ahí es cuando definitivamente estamos perdidos y desde el punto de vista neuroquirúrgico no tenemos nada que ofrecer. Adriana, si estás conectada, por favor nos das tu opinión sobre este tema. El Hola doctor, Nacho, ¿cómo estás? hola Adriana, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por preguntarme, Mauro. Felicitaciones, súper buena la presentación, sobre todo que muestra todo eso que es lo que a veces nos falta, que es ese manejo integral y la búsqueda como de otras cosas. Porque aunque todos, pues muchos de los que estamos aquí, aunque veo que hay de diferentes áreas, pues uno siempre piensa es como en qué cirugía hacer y es uno esperando a ver cuál es el plan quirúrgico. Le invertiste bastante tiempo a esa parte básica, que yo creo que es la que puede hacer que uno tenga éxito o no en las cirugías. Esa pregunta puntual de Nacho, pues es básica. O sea, yo cuando empecé el grupo, por ejemplo, hace 10 años, que uno llega pues solito, inclusive operamos dos pacientes, pues eso es un desastre. Uno se encarta con esos pacientes. En cambio, cuando ya uno va avanzando y se va llenando de gente que lo acompaña a uno con bastante experiencia, que les gusta el dolor de diferentes áreas, uno va viendo que los resultados son mejores. O sea, aparte de la técnica quirúrgica, qué hacer, cómo hacerlo, cómo manejar ese dolor, si bloquearlo, si poner un estimulador, si repetir la cirugía, si quitarle el tornillo, todas esas cosas, lo básico sí es la selección del paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el grupo ya? El paciente llega, generalmente se le hace pues como un screening a ver cómo está, uno obviamente revisa las imágenes, que no tenga pues un daño en el sistema, que se le implantó, todo esto, pero es básico entonces la cita con la neuropsiquiatra, pues o el neuropsiquiatra, la cita con el psicólogo, la cita con trabajo social, con terapia de familia, con fisiatría, la toxicóloga, o sea, cada uno tiene como su función. Por ejemplo, si un paciente no tiene una red de apoyo, si lo que tiene es un montón de dificultades familiares, porque es que el dolor es un caos, o sea, empiezan con dolor y después todo el mundo los deja, los abandona, ellos tienen ganancias secundarias, se sienten minimizados, después al cuidador le da el cansancio del cuidador, o sea, eso es muy complejo. Entonces necesitamos como ir rompiendo todos esos ciclos para que el paciente de verdad mire qué es lo que le está faltando y qué es lo que podemos hacer por él. Entonces, terapia de familia, por ejemplo, es fundamental para ver cuáles son esas circunstancias que hay en la familia que se pueden mejorar o si es que el paciente está solito. Luego psicología, porque hay que mirar cómo está el paciente, si tiene un trastorno en la personalidad o no, y cuando se ve algún rasgo, se aplican pruebas específicas para detectar si el paciente lo tiene o no. Y esos pacientes, pues obviamente son muy difíciles de manejar, todo lo que se les ofrece, pues en general falla. La toxicóloga, por ejemplo, es muy importante porque esos pacientes se automedican o tienen unas dosis altísimas de medicamentos. Mauro tocó ahí algunos aspectos de los medicamentos. Ellos guardan medicamentos, no se los ponen o se los ponen mal. Entonces necesitamos ver todas las interacciones y la toxicóloga también hace una labor bien importante. La psiquiatra, pues porque tiene que ver si está en depresión, porque todos los pacientes están tristes, pero a veces hacen ya depresiones severas o mayores,
O sea, pues que cada una de estas áreas va haciendo como un aporte. El fisiatra también es importante porque el paciente no se mueve, no quiere hacer nada, todo le duele, entonces le va empezando a hacer algún tipo de terapias de como que le da tranquilidad en qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, todo esto es lo que primero se hace. Ya luego nos reunimos en una junta. Obviamente está pues ya la parte bio, que es como también tenemos pues el neurólogo que nos dice si tiene alguna otra cosa y pues la parte neuroquirúrgica. Pero yo creo que eso es básico. O sea, uno solo no puede hacer dolor, pues es imposible. Necesitamos la médica de dolor, pues es la más importante. Nosotros tenemos médico de dolor que es anestesiólogo, algesiólogo para que decida qué otras cosas, manejos farmacológicos, qué otros medicamentos se pueden dar o qué otros tipos de bloqueos, apoyos, cualquier otra cosa que se pueda hacer. Entonces eso es fundamental, un grupo. Yo creo que cada vez tenemos que pensar más en trabajar junticos y ya al final cuando uno ve que el paciente no tiene nada psicosocial o que está pues bien en ese aspecto, ahí sí piensa uno en ofrecer algún otro tipo de procedimiento. Eso es como lo básico y yo creo que así uno puede obtener algo de mejoría. Gracias, Adriana. Al doctor Carlos Ruiz y Mauro, ¿este caso se solucionó o qué pasó con el paciente? Carlos, tenemos el micrófono prendido. Ya va a hablar Carlos. Buenos días. Este caso, cuando el doctor Mauro me contó pues lo del seminario, me dijo que si teníamos algún caso o algo para mencionar, se lo mostré porque me parecía que reunía como los elementos de este seminario. Estamos hablando de dolor lumbar postquirúrgico. Es una paciente que se estaba quejando de dolor lumbar, tenía una laminectomía descompresiva, había mejorado mucho la claudicación y la radiculopatía, y tenía, digamos, ofrecimientos de manejo conservador y de manejo quirúrgico. En particular, esta situación se manejó médicamente, con clínica de dolor, con rehabilitación, con psiquiatría, como se ha mencionado aquí en el seminario, y digamos que la paciente, una evolución aceptable, una evolución buena. Yo quiero hacer un comentario de este tema. Nosotros aquí somos víctimas y victimarios con esto de la espalda fallida. No sé qué pensarán los colegas, pero todos hemos tenido espaldas fallidas que uno llamaría injustas. O sea, pacientes que definitivamente se operaron con una indicación muy clara, un procedimiento, digamos, correcto, y luego comenzaron con dolor o a esta parte psiquiátrica, laboral, etcétera, y son catalogados como una espalda fallida. Y uno queda aburrido con el caso. Pero también somos victimarios en la medida en que comenzamos a trasladar conceptos hacia la columna degenerativa, tales como el que está en boga o en moda, como el balance sagital. Y entonces queremos operar los pacientes de columna degenerativa como si estuviéramos operando una escoliosis idiopática juvenil. Y ahí tenemos unos pacientes que pueden terminar agrandando este síndrome. Yo creo que el mensaje para los residentes es que cuando vayan a operar columna degenerativa, siempre tengan en mente esta posibilidad, este fracaso, entre comillas fracaso, que es el síndrome de espalda fallida. El doctor Gustavo nos tiene algún comentario. Pues Nacho, más allá de algún comentario, pues hombre, me parece que cuando todos empezamos a enfrentarnos a la columna degenerativa, lo hacemos como con mucho entusiasmo y realmente ahí con toda seguridad empiezan a aparecer casos que uno muy probablemente con el tiempo piensa que tal vez debió haber
enfocado desde un punto de vista un poquito o diferente o darle la oportunidad del manejo médico. Definitivamente yo creo que para operar enfermedad degenerativa es donde más conocimiento hay que acumular en la evolución del neurocirujano, especialmente en técnicas que sean, digamos, más amables con la columna o menos agresivas con la columna. Un ejemplo muy puntual, el abordaje posterolateral, que es una técnica que protege el segmento adyacente, que protege los tejidos blandos, digamos que evita una disección muy importante de la línea media que ya se sabe que también pueden estabilizar. Eso como un ejemplo. Pero como mensaje, obviamente, pues, de un tema que es complejo y que tiene, digamos, muchas facetas que lo complican, yo diría que el neurocirujano que está empezando a operar columnas se debiera alejar mucho de la columna degenerativa, mirarla como de lejitos. Y con el tiempo, a medida que vaya madurando, especialmente en otras patologías, en otros problemas, donde tal vez las conductas y algo del conocimiento está un poco más sedimentado, como el trauma, como las deformidades, como las infecciones, como los tumores, con el tiempo, digamos que ir ganando experiencia y de alguna forma, digamos, aprender un poco más en la selección del paciente, porque es que esto es una conjunción de una suma de muchas cosas, o sea, tiene que haber un paciente correcto, un procedimiento correcto, y además de eso también uno tiene que pensar también si uno es el cirujano correcto para enfermedades degenerativas que inclusive pueden ser en algún momento muy difíciles de enfocar y de corregir. Eso era todo, Nacho. Gracias. Oscar, adelante. Yo quisiera hacer varios comentarios. Lo primero es que, en términos generales, en el mundo se está tratando de cambiar el término de síndrome de espalda fallida por el término de síndrome doloroso posoperatorio. El síndrome de espalda fallida como que genera toda la carga de culpabilidad, por así decirlo, sobre el cirujano. Y en un síndrome doloroso posoperatorio, como bien lo revisó Mauro, hay muchas causas que lo pueden producir. Entonces, por esa situación se está derivando hacia el uso del término de síndrome doloroso postoperatorio, en donde caben todas esas causas que Mauro excelentemente describió. Lo otro es que tenemos que siempre tener presente, y eso no es un concepto mío, sino un concepto que heredé del doctor Luis Carlos Cadavid, de lo que llamamos el éxito técnico y el éxito terapéutico. El éxito técnico es cuando tenemos una radiografía muy bonita, con tornillos muy perfectos, pero el éxito terapéutico es cuando realmente logramos el objetivo por el cual el paciente consultó. Eso nunca se nos puede olvidar. Normalmente mostramos todas las radiografías bonitas, pero nadie pregunta cómo terminó el paciente. Entonces es importante que las nuevas generaciones, nosotros que estamos en un proceso de enseñanza, transmitirle a nuestros residentes de que lo más importante es el éxito terapéutico sobre el éxito técnico. Y un último comentario es el hecho de que las técnicas mínimamente invasivas, incluyendo la endoscopia espinal, que ya la estamos haciendo en Medellín, reducen la posibilidad de fibrosis perirradicular y reducen la posibilidad de síndromes dolorosos postoperatorios asociados al tema de la fibrosis perirradicular. Son técnicas mínimamente invasivas en donde la resección ósea es menor, donde la apertura del ligamento amarillo es menor, y por tal motivo la posibilidad de una reacción inflamatoria local es menor si se compara con la técnica convencional, que es la técnica microquirúrgica abierta. Inclusive el próximo club de revista que hagamos vamos a comparar estas técnicas, si realmente hay diferencias entre la técnica microquirúrgica convencional y la técnica endoscópica.
Era todo, Nacho, lo que de pronto quería decir. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente a Mauro, que hizo una excelente revisión. Gracias, Oscar. Adelante, José. Buenos días para todos. Sí, hablando pues de síndrome doloroso crónico postoperatorio, que es espalda fallida, obviamente es un tema bastante complejo, donde uno ve que la mayor parte de estos pacientes que entran en dolor son por cuestiones del mismo paciente. Muchas veces no tiene nada que ver la técnica quirúrgica que se haga, sino quizá la selección del paciente, o sea, eran malos pacientes de entrada. Entonces la selección termina siendo quizá el factor más importante. Y en eso pues obviamente uno está muy de acuerdo con lo que dice Gustavo, esa selección se gana con el tiempo. Con el tiempo es que uno aprende a mirar cuál es el paciente que uno no debe operar realmente. Porque cuál paciente operar quizás es muy fácil, pero saber cuál no es la parte complicada de la neurocirugía. Una vez se tiene el síndrome de espalda fallida, su manejo es muy difícil. Ya vemos que el manejo tiende a ser conservador. Llevarlo realmente a una nueva cirugía, la posibilidad es muy bajita de que el paciente tenga una mejoría o no. En esto quería hacer dos aclaraciones en puntos que presentaba en la charla. Uno es la epiduroscopia. La epiduroscopia o la endoscopia epidural, que es una técnica que aprendimos hace mucho tiempo, sobre todo los que aprendimos a hacerla. Después, con el tiempo, nos desengañamos de la terapia. Simplemente, al principio metíamos una epiduroscopio un poco más grande, más rígido. Después han cambiado la forma en la que lo han hecho, más delgado, pero sigue siendo igual. Cuando uno lo ve desde el punto de vista del anestesiólogo, es efectivo, del intervencionista, pero cuando lo ve desde el punto de vista del cirujano, yo lo veo como una técnica no efectiva. O sea, es muy difícil tratar de quitar una cicatriz a través de un método, a través de este tipo de métodos. Sobre todo que el tejido más frágil es el tejido nervioso, no es el tejido cicatrizal. Es como tratar, cuando uno va a una cirugía abierta, de liberar la cicatriz, pero eso desde el punto de vista percutáneo, eso es realmente imposible. Y obviamente todos los resultados dan mejoría, porque eso es exactamente igual a colocarle una epidural caudal. Todos los pacientes van a mejorar por 6 meses y a los 6 meses están exactamente igual. Entonces, si justifica la técnica o no, definitivamente no justifica. Mi concepto no tiene ninguna indicación ni ninguna recomendación. Siempre los estudios lo muestran a corto plazo y a corto plazo es exactamente igual que una epidural caudal. Entonces, no justifica. Los bloqueos, las intervenciones, obviamente todo procedimiento implica un riesgo y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Todo lo que uno haga. De resto, pues la idea es tratar, como vimos, entre menos se intervenga o la intervención más pequeña, menos son las posibilidades de tener una espalda fallida. Entre más grande las posibilidades de tener una espalda fallida o un dolor crónico va a ser mucho mayor. Así es que la idea es la misma, tratar de escoger muy bien a los pacientes, tratar de aprender cuál paciente definitivamente no se debe operar y tratar de escoger cuál es el que se debe operar. Muchas gracias. Gracias, José. Gritemos todos